¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. 2 jóvenes han sido rescatados con vida más de una semana después de los terremotos en Turquía y Siria, en el que la cifra de muertos supera ya los 35.000, mientras el debate sobre los posibles incumplimientos de las normativas de construcción y las críticas a la gestión del Ejecutivo de Erdogan gana cada vez más protagonismo. Los detalles. Según Naciones Unidas, es el peor desastre natural en 100 años en la región europea. Los rescatistas continúan con su labor, pero ¿por cuánto tiempo más? Ya han pasado 8 días desde los terremotos y la fase de poder encontrar más sobrevivientes está llegando a su fin. Ucrania ha reiterado este martes su petición de aviones de combates a los países occidentales para ayudar a frenar a la invasión rusa que está por cumplir un año. Y la Fiscalía de Perú, especializada en derechos humanos, ha confirmado que inicia una investigación contra personal de la Policía Nacional y del Ejército por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones. Las últimas informaciones sobre los devastadores terremotos de la semana pasada en Siria y Turquía hablan ya de más de 40.000 víctimas mortales entre ambos países. Más de 158.000 personas han abandonado las regiones del sur de Turquía más afectadas por el terremoto. Y a pesar de la caótica situación, los equipos de rescatistas todavía han podido salvar a algunas personas. Estamos hablando de más de 200 horas bajo los escombros. Tras más de una semana atrapado bajo los escombros, Muhammad, de 17 años, ha sido rescatado con vida en la ciudad turca de Kahramanmaraş, cerca del epicentro del devastador terremoto, y llevado a una ambulancia. Su hermano Baki también fue rescatado poco después. Pero la esperanza de encontrar a más sobrevivientes se desvanece y los equipos de rescate se disponen a finalizar la búsqueda. Ahora las organizaciones de ayuda quieren centrarse en atender a los sobrevivientes en Turquía y Siria que necesitan con urgencia agua, alimento y refugio, así como asistencia a más largo plazo. La fase de rescate, que consiste en sacar a la gente viva de entre los escombros y encontrar a los que han muerto, está llegando a su fin. Ahora queda la fase humanitaria, proporcionar con urgencia a la gente refugio, atención psicosocial, alimentos, escolarización y también esperanza de futuro. Esa es nuestra obligación ahora. La infraestructura de Siria ya estaba deteriorada tras más de una década de guerra civil. En algunas zonas el terremoto provocó una devastación total, como en Alepo, ciudad controlada por el gobierno central. La gente espera recibir refugio, tiendas y mantas. Pero hay una desconfianza profunda hacia el régimen. Muchos temen no recibir la ayuda que llega al país. Hasta ahora, el gobierno sirio solo había permitido la entrada de ayuda humanitaria a las zonas rebeldes a través de un paso fronterizo. En una medida sin precedentes, este lunes anunció la apertura de otros 2 pasos terrestres con Turquía. Siria apoya la entrada de ayuda humanitaria a la región a través de todos los puntos de paso posibles, ya sea desde el interior de Siria o a través de las fronteras, durante un periodo de 3 meses. Los sirios desplazados que viven en condiciones de gran precariedad en el noroeste, controlado por los rebeldes, esperan que esto se cumpla. En Turquía, 10 ciudades quedaron destruidas y al menos 40.000 edificios se derrumbaron o sufrieron graves daños, por lo que muchos deben ser demolidos. El gobierno turco ha sido acusado de responder con lentitud a la catástrofe. La asistencia y la reconstrucción a largo plazo suponen ahora un gran reto para el país, así como alojar a millones de personas que se han quedado sin hogar. Nos vamos rápido a Estambul, allí lo ven. Andrés Mourenza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Más de una semana después del terremoto y contra todo pronóstico siguen surgiendo historias de personas encontradas vivas entre los escombros. La pregunta es ¿quién decide hasta cuándo se puede seguir buscando sobrevivientes? Porque se está empleando ya, por ejemplo, maquinaria pesada allí para mover escombros en algunas zonas.
Sí, efectivamente. El gobierno dijo que no iba a dejar a nadie bajo los escombros, que se rescataría a todos, vivos o muertos, pero es cierto que ya la mayor parte de los efectivos de los equipos de rescate internacionales están haciendo las maletas o ya las han hecho y han partido de vuelta a sus países. Hoy hablaba con ACUD, con la principal asociación de rescate turca, y me decía que ellos habían reducido también mucho sus equipos, que solo quedaban en 2 puntos, en uno en el que estaban prácticamente seguros de que no había nadie con vida debajo y en otro en el que tenían dudas y todavía seguían buscando, pero también ellos decían que las próximas horas, un día, 2 como mucho, ya darían por terminadas todas sus tareas. Andrés, vos estás en Estambul. La cuestión no es si Estambul sufrirá un gran terremoto, sino cuándo, porque en esto están todos de acuerdo. Los científicos, la metrópolis del Bósforo, con sus 15 millones de habitantes, se encuentra justo encima de una falla geológica que debería moverse próximamente en un ajuste de placas tectónicas. ¿Hay una discusión sobre lo que puede suceder allí en Estambul? Bueno, efectivamente esto se lleva debatiendo desde el 99, cuando un terremoto en el este del Mar de Mármara afectó muchísimo también a Estambul. La cuestión no es si se habla o no se habla, porque se habla periódicamente cada vez que hay un temblor de tierra en Turquía, y los hay bastante. La cuestión es si se toman las medidas. La alcaldía de Estambul, que ahora mismo está en manos de la oposición, en los últimos días ha publicado varios informes que tiene sobre las zonas de riesgo, sobre la adecuación de edificios, y además ha denunciado que en la última amnistía urbanística, es decir, estas amnistías se hacen periódicamente y permiten regularizar edificios que no cumplen con la normativa a cambio de multas, pues decía que en la última amnistía urbanística, de 2018, justo antes de las elecciones, se habían regularizado más de 300.000 edificios. Es decir, que obviamente hay muchos que no están preparados. ¿Y cómo le está afectando esto al gobierno de Tayyip Erdogan? Está habiendo muchas críticas en varias direcciones. Por un lado, la falta de prevención, el mirar para otro lado con las construcciones, y por otro lado, la tardanza en el rescate, como decíais en la anterior pieza. La cuestión, ¿cómo le va a afectar? Todavía es pronto para saberlo, pero ya hay voces en su partido que están pidiendo que se retrasen las elecciones que están previstas para esta primavera, elecciones legislativas y presidenciales. La oposición hoy mismo ha dicho que no se pueden aplazar, y de hecho la Constitución es muy clara y afirma que se tienen que hacer en un plazo de 5 años. Ese plazo se cumple el 18 de junio de este año. La única manera de posponerlas sería si se declara el estado de guerra. Andrés, muchísimas gracias por este análisis y esta información desde Estambul. Cambiamos de tema, nos vamos a otras regiones. Muchos observadores hablan de una fase decisiva en la guerra de Ucrania. Poco antes del aniversario de la invasión por parte de Rusia, sus tropas se están incrementando la presión en las zonas de combate del Donbass, al este del país. Los servicios de inteligencia ucranianos afirman que el presidente Putin ha ordenado conquistar toda la región antes de marzo. Estos hechos se han reunido en Bruselas. Ante este hecho, los funcionarios se han reunido en Bruselas, políticos, asesores, para debatir nuevas ayudas al gobierno de Kiev dentro del marco del Grupo de Contacto con Ucrania y el Consejo de los Ministros de Defensa de la OTAN. Antes de reunirse el Grupo de Contacto con Ucrania y luego los ministros de Defensa de la OTAN, el titular ucraniano de esa cartera, Reznikov, presentó a su manera la demanda más polémica de su país. Este es un avión de combate. ¿De qué tipo? No lo sé exactamente, creo que es un F algo. ¿Eso es lo que quiere? Sí, es parte de mi lista de deseos para Santa Claus. Los regalos no se reparten porque sí en Bruselas, aunque el jefe de la OTAN plantee claramente el objetivo de la ayuda militar a Kiev. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania obtenga las armas que necesita para recuperar su territorio, liberar el país, ganar esta guerra y permanecer como una nación soberana e independiente. La cuestión de los aviones no es la más urgente en este momento, pero es un debate permanente, que aún incomoda a muchos aliados de Ucrania. La preocupación de que la OTAN pueda convertirse en parte de la guerra es muy grande. Alemania insta a sus socios a entregar rápidamente los tanques Leopard 2 prometidos. Aparte del compromiso alemán de proporcionar 14 de estos modernos carros de combate, hasta ahora Portugal solo ha anunciado el envío de 3.
Y Noruega también promete ahora 8 Leopard 2. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, enfatizó que Ucrania tiene necesidades urgentes en este momento crítico de la guerra. Además de los tanques, los soldados ucranianos en el frente, como aquí en Donetsk, carecen de munición. En esta sección utilizan misiles de fabricación propia. El tiempo apremia, sobre todo porque la ofensiva rusa parece estar avanzando, aunque a paso lento. En Bruselas, el ministro alemán de Defensa tiene al menos una noticia. Vamos a reanudar nuestra propia producción de munición para el Gepard en Rheinmetall. Comenzará de inmediato. Estoy muy contento de que esto haya sido posible porque, una vez más, garantizará mejor la independencia y un suministro más rápido. Se dice que 300.000 proyectiles serán entregados a Ucrania a partir de julio. Más de 100 soldados ucranianos entrenan en estos momentos en Alemania y en Polonia en el manejo de Leopard 2. Efectivos de ambos ejércitos y grupos de reservistas los adiestran en los conceptos básicos para operar el moderno y complejo sistema de armas. Tanques Leopard 2 en acción en una base militar en el oeste de Polonia, mostrando lo que pueden hacer. Los primeros soldados ucranianos ya aprenden aquí su manejo. Krzysztof Siratsky es uno de los instructores. No necesitamos motivar a los soldados, más bien tenemos que contenerlos para que aprendan poco a poco. Están muy motivados y quieren aprender todo lo necesario para manejar los tanques. El entrenamiento suele requerir 2 meses, pero los instructores aseguran que con estos alumnos pueden reducirlo a la mitad. El gobierno polaco ha sido uno de los aliados más incondicionales de Ucrania, reclamando en repetidas ocasiones el suministro a ese país de más armamento avanzado. El presidente Andrzej Duda acudió al entrenamiento. Confiamos en que estas armas ayuden a contraatacar a Rusia con más fuerza. Considerado uno de los mejores tanques occidentales, el Leopard 2 también es uno de los más usados. Eso sirve de ayuda a Kiev, aunque los expertos consideran que solo estos tanques no cambiarán el curso de la guerra, sí pueden reforzar la contraofensiva ucraniana. Hace solo unos días, el mayor Vadim Hodak y su brigada de tanques combatían en el frente del Donbass. Ahora se entrenan en Polonia. Creo que estos tanques serán una gran ayuda para nuestro ejército. Tendrán un gran impacto cuando sepamos manejarlos y podamos usarlos en combate. Ucrania llevaba meses aguardando tanques occidentales. Se espera que las primeras unidades lleguen al frente a finales de marzo. Bueno, y Rusia ha desmentido un supuesto plan para desestabilizar el gobierno de Moldavia. La presidenta de ese país, Maya Sandu, había acusado a Moscú de conspirar para derrocar a su gobierno. Para ello habría utilizado saboteadores extranjeros disfrazados de manifestantes. Según el presidente ucraniano Zelensky, hace una semana que Kiev había descubierto detalles del supuesto plan del Kremlin. Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que las acusaciones son infundadas y que carecen de pruebas, y acusó a Ucrania y Moldavia de llevar a cabo una campaña de difamación. Y pasamos, ya la ven, a la economía con Rosa Casals. Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal, Pía? Bueno, pues en la economía estábamos muy pendientes de los datos de inflación de Estados Unidos y podemos contar que ha habido altibajos en los mercados luego de que se diera a conocer la nueva cifra que revela una caída mucho menor a la esperada. La medición interanual indica que los precios subieron un 6,4% en enero, una décima menos que el mes anterior. Es el 7º mes consecutivo de descenso de la inflación, pero los analistas esperaban un retroceso mayor. Todo parece indicar que la Reserva Federal mantendrá su ritmo de subidas de los tipos de interés para contener la espiral de precios. Y analizamos estos datos con Ana Nieto desde el Parque de Nueva York. Ana, muy buenas tardes. Decimos 7º mes de moderación en los incrementos de precios, pero parece que no es para nada lo que se esperaba, ¿no?
No, ha caído un poco como un jarro de agua fría porque las previsiones eran que la inflación se hubiera rebajado algo más de lo que muestran las cifras de enero. Eso sí, los datos de enero sí que muestran un avance en la lucha contra la inflación, ahora sí, tan lenta que parece que puede haber tasas de interés muy altas durante mucho tiempo, lo cual supone un desgaste muy importante para la economía. El detalle de las cifras muestra que la lista de precios que caen es corta y la lista de precios que suben es larga. Está encabezada por el gas de calefacción, las gasolinas, la ropa, los precios de los seguros de los automóviles, las reparaciones, la comida en restaurantes. Hoy la cena de la cita de San Valentín va a costar un 8,2% más que el año pasado, porque han subido mucho los alimentos, un 10,1% en el último año, y eso significa que hay mucho dolor en muchas casas cuando se va a los supermercados, sobre todo cuando hablamos de comprar huevos, cereales o zumos. Hay que replantearse el desayuno prácticamente. En el caso de los alquileres, el caso del coste de la vivienda vuelve a ser el factor dominante de la subida de la inflación, y muchos analistas piensan que en el sector servicios todavía no se haya tocado el techo de las subidas de precios. Bueno, ¿y qué consecuencias ven los analistas en esta situación actual, en una inflación que se desacelera pero a un ritmo más suave de lo estimado? Pues lo que se espera es que la Reserva Federal siga subiendo tipos. Ya se sabe que la mayor parte de las subidas de los tipos de interés durante el año pasado se van a notar este año, con la excepción, por supuesto, del sector hipotecario, pero la persistencia de la inflación hace pensar que se van a tener que volver a subir las tasas de interés en marzo. No va a haber una pausa en los movimientos de la Reserva Federal y probablemente el 22 de marzo vuelva a haber una subida, quizá de un cuarto de punto, quizá de medio punto, de los tipos de interés. Por lo que respecta a los consumidores, que ya están retrayendo el consumo, veremos a ver mañana cómo salen las ventas al por menor, pero sus ingresos reales con esta inflación tan alta han caído un 1,8%, por lo tanto es tiempo de moderación en el gasto. Y aquí en Wall Street se está muy atento al efecto que pueda tener esta subida de la inflación en los márgenes de las empresas después de unos resultados trimestrales del cuarto trimestre que no han sido brillantes. Vaya que los altos precios parece que van para largo. Muchísimas gracias por el análisis, Ana, desde Nueva York. Gracias. Vamos a otro asunto. La Unión Europea agregó a Costa Rica a su lista negra de paraísos fiscales. El Consejo Europeo explicó que el país no ha cumplido con sus compromisos para poner coto a las fuentes de ingresos internacionales consideradas como perjudiciales. Costa Rica entra así por primera vez en este repertorio creado por Bruselas en 2017. Su gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley contra el fraude fiscal el año pasado, plazo que no pudo cumplir. También fueron incluidos a esta lista, por cierto, Rusia, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall. En tanto, la Unión Europea felicitó a Uruguay por haber logrado salir de la lista gris tras cumplir los compromisos que había adquirido con Bruselas. Podemos observar el cambio climático en todos los aspectos de la naturaleza que nos rodea. En España, los almendros florecen a destiempo y estos desajustes en los ciclos biológicos perjudican tanto a cosechas como a animales. Los almendros en flor se consideran un presagio de la primavera, como aquí en Almojía, al sur de España. Pero si florecen muy pronto, también es una señal de que el clima ha cambiado. Eso preocupa a los agricultores. Ha habido un cambio en el clima y lo que hace que el almendro florezca antes y la almendra sale, y una vez que sale, con que venga un día de frío, luego la mata, digamos, ¿sí? La hiela. Los almendros y sus flores ocupan también a los expertos de la Universidad de Málaga. Intentan averiguar más sobre lo que ocurre debido al calentamiento global y cuáles son las consecuencias. Lo hemos visto durante estos años pasados, cómo precisamente por ese calentamiento global la floración del almendro ha sido bastante anterior a lo que se preveía. Y entonces van apareciendo esas flores, van apareciendo esos frutos con dos riesgos fundamentales que nos van a generar precisamente ese calentamiento, ese cambio climático. No hay que olvidar una cosa: España es la segunda gran productora de almendros de todo el mundo, y a partir de ahí se desarrolla toda una industria de la que somos muy dependientes, sobre todo para el comercio exterior. Los almendros no solo se ven preciosos, también huelen muy bien.
Eso atrae a los insectos, sobre todo a las abejas. Estas polinizan las flores y producen miel, pero si los árboles florecen antes de tiempo, este ciclo se interrumpe. Los agricultores tenemos que estar unidos, ¿no? Porque la polinización es de las actividades más importantes que existen y muchos cultivos pues necesitan de nuestras colmenas, como es el caso del almendro, que la polinización es cruzada. Entonces, pues a mayor abeja, mayor almendra. Y no es solo el florecer anticipado lo que está causando problemas a los almendros y a todos los que están ligados a ellos, también el calor y la sequía como en los últimos veranos. Los expertos en el clima predicen que el sur de España será una de las regiones que más calor sufrirá. En América Latina tenemos otros problemas, ¿no, Pía? Nos vamos rápidamente a Perú porque la Fiscalía allí, especializada en derechos humanos, confirmó el inicio de una investigación contra personas de la Policía Nacional y del Ejército por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones. El anuncio coincide con el reportaje de un medio local que recreó la muerte de 6 ciudadanos desarmados a manos de militares durante una movilización contra el gobierno el 15 de diciembre en la región de Ayacucho, al sur de Lima. En total fallecieron 10 manifestantes. Las protestas que piden la renuncia de la presidenta Boluarte continúan. Hasta la fecha hay 70 fallecidos. Y nos vamos a Perú. Allí está nuestra colega Rosemary Cueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Entre los crímenes denunciados figura la muerte de al menos 8 personas, entre ellas un menor de edad. Concretamente, ¿qué investigará la Fiscalía y qué medios tiene para la investigación, teniendo en cuenta la situación del país? Pía, la investigación es realizada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho y es contra los policías y los militares y quienes resulten responsables de las muertes de los civiles durante la jornada violenta que hubo el 15 de diciembre en Ayacucho, en la ciudad de Huamanga. Y para esto la Fiscalía ya cuenta con cerca de 150 videos de seguridad de la municipalidad y también videos de los vecinos. También se ha dispuesto a realizar pericias balísticas, necropsias y reconocimiento médico legal. También tienen acceso a las historias clínicas de los hospitales donde llegaron las personas, las víctimas. También cuenta con testimonios de heridos y los familiares de quienes fallecieron, y también ha solicitado un informe sobre el reporte de los policías y militares que estuvieron en la operación de esa jornada. Y como mencionas, este comunicado de la Fiscalía es luego de la publicación de un contundente reportaje de la plataforma de periodismo de investigación IDL Reporteros, que señaló, por ejemplo, que muchas de las muertes ocurrieron luego de que hubiera el enfrentamiento dentro del aeropuerto cuando los manifestantes intentaron tomarlo. O sea, que no se dio dentro del aeropuerto, sino en calles aledañas o cercanas. Queda la pregunta si ha tenido realmente que ver el ejército en las muertes o estamos hablando solamente de la policía. De la policía y de los militares, y eso también lo va a determinar la justicia. Sin embargo, las pruebas con las que ya cuenta la Fiscalía son bastante contundentes y compromete a las fuerzas del orden. Por ejemplo, hay muchos videos en los que se ve a policías y a militares disparando directamente al cuerpo de los manifestantes, y esto no solamente se ve en Ayacucho, también se ha visto en otras regiones como Puno, donde también ha habido un gran número de muertos, y también pasa lo mismo con Lima, con el fallecido que hubo en enero. Entonces eso de todas formas lo va a determinar la justicia, pero las pruebas sí son bastante comprometedoras. Rosemary Cueva desde Perú, muchísimas gracias por este análisis. Nos vamos ahora a Colombia. El gobierno allí presentó una propuesta de reforma de salud ante el Congreso en medio de las críticas de la oposición por falta de diálogo. Se trata de la primera reforma social del Ejecutivo de Gustavo Petro y busca reestructurar el sistema de salud del país. Como respuesta, el gobierno convocó para este martes una movilización en Bogotá y en las principales ciudades para respaldar su reforma. Una de las principales propuestas del gobierno es la creación de 2.500 nuevos centros de atención primaria, lo que reduciría el poder de las entidades promotoras de salud que por años han servido como intermediarias entre los colombianos y los centros de salud, una iniciativa muy criticada por sectores contrarios a Petro.
Bueno, y en Estados Unidos se produjeron nuevos arrestos en relación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021. Entre los detenidos se encuentra el propietario de una empresa de seguridad de Miami. Se trata del venezolano-estadounidense Antonio Triago, que en 2021 declaró a las autoridades haber sido víctima de un complot para asumir el poder en Haití que él desconocía. Asimismo, afirmó que su compañía había sido contactada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura humanitaria en el país. Bueno, y veamos otras noticias que también son importantes en el día de hoy. Los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania han condenado los planes del gobierno israelí de legalizar nuevos puestos avanzados de asentamiento en Cisjordania, ahora ilegales según la legislación israelí. Los jefes de la diplomacia de los 5 países rechazaron la medida unilateral y señalaron que solo serviría para aumentar las tensiones entre israelíes y palestinos. A partir del 2035 en la Unión Europea ya no se matricularán autos nuevos con motores de combustión. Así lo decidió el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Solo se permitirá la circulación de automóviles usados que funcionen con gasolina y gasóleo. Debido al cambio climático, en el futuro los camiones y autobuses también deberán emitir menos CO2. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha anunciado su candidatura a las elecciones presidenciales del 2024. Se convierte así en la primera republicana en competir por la Casa Blanca contra Donald Trump. Las últimas encuestas muestran que solo el 4% de los votantes republicanos apoyan a Haley. Bueno, y coincidiendo con el día de San Valentín, el artista urbano británico Banksy desveló su última obra que pone de relieve la violencia doméstica contra las mujeres. El mural, localizado al sureste de Inglaterra, representa a una ama de casa al estilo de los años 50, con delantal, un ojo morado y una sonrisa en la que se aprecia un diente roto. La mujer parece cerrar un congelador real colocado junto a la pared y del que asoman los pies de un hombre. Imágenes de la última obra del autor anónimo se difundieron en su cuenta de Instagram, que al poco tiempo recibía miles y miles de mensajes positivos. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional y actualizada aquí desde Berlín, Alemania. Somos Deutsche Welle.